Cuando veo políticos como usted, lo que me dan ganas es de vomitar, la verdad. Yo lo lamento y le pido perdón, pido disculpas a todos los costarricenses. Entonces no sean tan hipócritas. Pero esta asamblea no es el Banco Mundial y aquí a los acosadores, violentos, abusadores se les enfrenta. ¿Quién te está diciendo que no es por el orden, Buquelón? Debería de darles vergüenza. Imagínense si nos agarraran a nosotros las mentiras como diputados, pues nunca hubiéramos llegado aquí, yo creo. Yo llegué a la Asamblea Legislativa a ayudarle a usted, presidente. Yo me voy a ausentar de este plenario. Todo esto es atolillo con el dedo y vamos a ser cómplices de eso. Delfino.cr presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Marigal desde el 31 de enero del 2025, por fin se acabó este mes, como siempre en compañía de... Espero que todas y todos estén muy bien. Lucho, tenemos una larga lista de temas esta semana, así que intentaremos ser lo más concisos posible. Seremos lo más puntuales posibles, porque los temas de los que vamos a hablar es la propuesta del Frente Amplio para eliminar las pensiones de presidentes, lo que pasó con el proyecto para reducir la deuda política, sobre los nuevos revelaciones del caso de Leslie Bojorges y su renuncia a sus aspiraciones, diría yo, fantasías de ser presidente de la República, así como de lo que sucedió con el nombramiento propuesto por el Ejecutivo en la Coprocom, el pleito por la plata de Habdeba, el fondo que quieren utilizar recursos del canon de desarrollo para pagar una denuncia laboral. Una condena laboral, el contestar la pregunta de si cometió o no Chávez beligerancia política, como aseguró el diputado del Frente Amplio en redes sociales y en oficios enviados al Tribunal Supremo de Elecciones, y nuestras secciones, pregúntele a Lucho, y las mejores y peores propuestas de la semana. Agenda cargada, semana. Necesito vacaciones. Lucho, estamos en enero. Venimos saliendo de vacaciones. Necesitamos vacaciones. Esa no es la actitud que necesitamos este 2025. Pero bueno, empecemos por el principio. La propuesta del Frente Amplio para eliminar el régimen de pensiones de los expresidentes de la República. Conciso. ¿Por qué salió esto a la luz? Porque a raíz del proyecto de ley que se presentó la semana pasada por parte del Ejecutivo para ponerle un tope a todas las pensiones de los regímenes del Poder Judicial, del Magisterio Nacional y las cargadas al presupuesto nacional, hubo un periodista que le preguntó a Chávez que si iba a renunciar a su pensión de expresidente, que es una pensión no contributiva y por ende puede considerarse una pensión de lujo. Es una pensión de lujo. Chávez dijo que no puede renunciar, que el sistema es tan perverso que no permite renunciar a eso y que tampoco le permitían cambiarlo, lo que no es cierto porque es un tema de que nadie más se presente una ley. Se reforme. Y se reforme. Listo. Cosa que no se ha hecho hasta ahora y él tampoco la convocó a sesiones extraordinarias, digamos, no es como que tuvieron la iniciativa de eliminarla. No, ni la presentaron, exacto, ni movieron nada en ese tema, pero hay un dato interesante sobre la propuesta del Frente Amplio, porque mucha gente salió a decir que era una propuesta populista porque propone que el beneficio se le elimine también a los que ya la reciben. Todo el mundo dijo, esto es inconstitucional, pero, y este es el pero muy importante, el proyecto señala en su exposición de motivos que el convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, que es el que utiliza la sala para fundamentar sus sentencias... Ratificado por Costa Rica. Ratificado por Costa Rica en los 60, si no me equivoco. Es el que utiliza la sala como punto de partida para decir las pensiones no se pueden reducir más de un 50%, ya lo explicamos la semana pasada. Pero ese convenio también señala que en el caso de las pensiones no contributivas, el beneficio se puede suspender siempre y cuando la persona tenga ingresos de otras fuentes que lleguen a un límite mínimo establecido en la legislación. Yo creo que lo único que entraría ahí sería el pobre Don Abel. No sé, porque el tema es que los presidentes... La pensión de presidentes es, en muchos casos, pensión doble. O sea, si vos tenés una pensión del IDM, te siguen dando la de presidente. Don Abel trabajó por muchos años como médico, entonces probablemente tiene una pensión del IBM aparte de la pensión del presidente. Pero bueno, el proyecto dice que los actuales presidentes y la presidenta de la República y los beneficiarios que la reciban
porque se hereda en caso de beneficiarios dependientes, entiéndase parejas que no trabajan y hijos dependientes. Decía que para el 2016 habían 11 personas beneficiarias. No sé cuántas seguirán en esa condición. Pero bueno, estas 11 personas tendrían que demostrar a la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo que tienen ingresos inferiores a los 3 salarios base, que es 1.3 millones aproximadamente. En caso de no hacerse, se suspende el beneficio. Adicionalmente, deben reportar en caso de que sus ingresos superen los 2 veces el promedio del ingreso nacional, que en o sea, si sus ingresos cambian a futuro, porque X motivo, y superan ese límite, que es de 1 millón, 2 millones, porque el ingreso promedio del 2023 en la última encuesta fue de 1.049.000. Si sus ingresos mensuales superan los 2 millones, tienen que reportarlo para que se les suspenda el beneficio. Y adicionalmente, si reciben cualquier otra pensión del IBM, del Magisterio o del Poder Judicial, se les debe suspender el beneficio. La dirección debe suspenderles el beneficio. O sea, a veces le suspendería si tiene pensión del IBM. Correcto. Ok. Tiene que hayan utilizado ese régimen, entonces. Para el que necesita gente y se elimina a personas futuras. Recordemos que, dado que se especula la posible renuncia del presidente Rodrigo Chávez, si don Stefan Brunner llega a asumir en propiedad del cargo, tendrá pensión, aunque sea por 6 meses, también tendría derecho a una pensión de expresidente. Este proyecto busca cerrar busca cerrar este régimen del todo. Con estas condiciones, yo creo que sí pasa pasaría el filtro de constitucionalidad y es una propuesta razonable. Hay quienes están en contra de que las pensiones de los expresidentes se eliminen, porque consideran que, a ver, la lógica siempre es un presidente no debe preocuparse por qué va a hacer después de ser presidente, porque eso abre la puerta a, ¿cómo se llama? Puertas giratorias entre el sector privado y el sector público, y que la pensión de expresidente le debería garantizar que después de salir del cargo puede vivir, digamos, sin tener que... Pues que en la práctica un presidente se sienta a la galleta después de terminar el cargo a no hacer nada. Pues sí. Y no está cumpliendo su propósito. Por eso el proyecto me parece bueno, porque además establece que solo se recibe en caso de que no tenga otros ingresos. Okay. Me parece razonable y le damos de entrada de una vez el... Todavía no, porque falta anunciar qué pasó esta semana. Correcto, pero bueno, ese es uno de los factores. El congresista de la semana va a ser Jonathan Acuña. Este es el primer factor. El siguiente es justamente el siguiente tema, que es el proyecto de deuda política presentado por él. Que después de 3 intentos de dispensarlo de trámite, por fin se logró dispensar esta semana. Correcto. Por unanimidad. Horas después de que en la Comisión de Asuntos, en la Comisión de Gobierno, se rechazara entrar a dictaminarlo en esa misma sesión. Ya don Jonathan había llevado una propuesta de dictamen y hay que se armara una discusión sobre qué porcentaje debía usarse, por qué, y eso sobre lo que se centró más o menos la discusión ayer también. Es que el proyecto del Frente Amplio y del oficialismo fijaba el porcentaje en 0,085% del PIB. La Constitución dice que tiene que usarse un 0,19%. Y el 0,085 es el mismo porcentaje que se usó para la campaña del 22 y la del 24 por motivo de la pandemia. Históricamente siempre se ha usado un 0,11 desde que se promulgó el Código Electoral actual en el 2005, 2009, 10. Se promulgó en el 2009, entró en el 2010. Entonces sí, técnicamente el 0,19 nunca se ha usado. Entonces se presentó una moción en el plenario que fue votada por todos los partidos excepto el Frente Amplio y el oficialismo, que varió el porcentaje que establecía el proyecto de 0,085 a 0,11. Entonces, en la práctica, hay un ahorro de la mitad, del 50% respecto a si no se hubiese... Ahora, recordemos, esto no es un ahorro, es un recorte. Un no gasto futuro. No gasto, sí. Esta no es plata presupuestada. Ok. Igual ya está metida en el presupuesto. O sea, no es plata ya ejecutada. O sea, sí. A ver, pero hablemos en términos simples para no confundir a la gente. Implica un recorte del 50% a lo que hubiese tenido que destinarse o guardarse si no se bajaba el porcentaje. Lo cual es, el monto establecido en la Constitución, si se hubiera usado, que era el 0,19. Recordemos que el Código Electoral divide esto
no porcentualmente entre elecciones nacionales y elecciones municipales, sino que dice que a las municipales le toca el 0,03 del PIB. Entonces, para las elecciones nacionales hubiera representado 4 veces lo que se destinó en 2020, si se hubiera usado el 0,19. Dato que está afectado por la pandemia. Correcto, porque se usa el presupuesto de 2 años antes, el PIB de 2 años antes para hacer el cálculo. Entonces, en 2022 se usó el 2020, que fue un año que tuvo una caída en el PIB de menos 4%, y desde entonces el promedio de crecimiento ha sido de casi un 5% anual. Entonces, por eso se genera esta brecha, bueno, este aumento significativo en el monto, aunque el porcentaje se mantenga similar. Correcto. Y bueno, el proyecto se aprobó en primer debate, así que queda el segundo debate para la próxima semana, ya en sesiones ordinarias, y que se mande a presidencia para que se firme. Y el tribunal puede enmendar la resolución que ya emitió fijando el monto de la deuda política. El tribunal señaló el monto fijado puede verse reducido en caso de que la Asamblea apruebe una ley antes del 1 de octubre. Que convoca oficialmente a elecciones. Exacto, que es la apertura oficial, aunque llevamos 3 años en elecciones. Este país vive en campaña política permanente. Exacto, pasemos al siguiente tema. Don Leslie Bojorges, diputado del Partido de Unidad Social Cristiana. Primero que nada hay que mencionar que la Asamblea ha guardado absoluto silencio sobre este tema, salvo los diputados del Frente Amplio que están dado gusto volándole a Leslie por todos los TikToks y videos que Leslie les hacía en contra de ellos. Correcto. Pero fuera de ahí... Vacilón, porque parte del tema de las acusaciones en contra de él es justamente que él usó sus redes sociales para hablar en favor de los autobuseros, que son quienes quienes salieron beneficiados de sus intervenciones y quienes le dieron el dinero a la alcaldesa, entonces candidata de San Ramón, el cual no fue reportado al Tribunal Supremo de Elecciones, que ese es justamente el tema de fondo. Sí, lo que pasó fue que desde que Leslie hizo esa conferencia de prensa donde tiró a la alcaldesa abajo del bus y le salió el tiro por la culata, porque no fue como... Ella fue la que recibió la plata. Sí, pero usted fue el que hizo el favor. Ella fue la recepcionante, la que recibió. Entonces puede ser para beneficiar a un tercero. Exactamente. En este caso, hay grabaciones en donde se dice... también... El diputado lleva... no tenía el teléfono intervenido desde hace año y medio, como él dijo, pero el OIJ sí tuvo que pedir una prórroga a la intervención de su teléfono, y las intervenciones, las llamadas que se transcribieron en ese informe del OIJ, pues son comprometedoras, lo dejan muy mal parado y demuestran que es el pachuco que siempre ha demostrado ser. Correcto. Datos interesantes que han salido en las conversaciones. Primero, de lo que dijo en conferencia de prensa, ellos me insistieron en que me querían dar un favor. Yo lo redirigí. Exacto. Hay una llamada en la cual él dice, ustedes me podrían ayudar con este tema donde se ve que es... mintió la conferencia de prensa. Exacto. Además... sale una llamada diciendo no voy a poder reunirme porque Ariel Robles anda porque el hijo de mis reuniones, entonces no va a poder reunirme, pero hablen con mis asesores. ¿Qué más? Bueno, don Leslie el lunes se conoció que renunciaba, se separaba temporalmente de la fracción y de su cargo como subjefe de fracción, y posteriormente, al día siguiente, publicó una carta diciendo que después de valorarlo, y no porque sea culpable de nada, sino simplemente para no dañar al partido, iba a renunciar a sus aspiraciones presidenciales. Yo nunca he visto un caso más sencillo de ganar para la fiscalía. Y aún así estoy seguro de que lo van a perder. Así de triste. Así de triste. Bueno. ¿Por qué? Porque los políticos son los que hacen las leyes. Sí. Y obviamente esas leyes están hechas para que las cosas que ellos suelen hacer, o que sus conocidos y amigos, familiares hacen, puedan ser éticamente cuestionables, moralmente cuestionables, pero no legalmente punibles. Pero bueno, pasemos al siguiente tema, que es el nuevo intento de nombramiento en la Coprocom. El lunes de esta semana, el Poder Ejecutivo volvió a presentar el nombre de doña Yanina Córdoba Corrales para integrar el puesto vacante en la Junta Directiva de la Comisión para Promover la Competencia. Ustedes podrán preguntarse por qué es importante la Comisión para la Promoción de la Competencia, por qué podría tener un interés el Ejecutivo de poner ahí una ficha cercana, porque, a ver, doña Yanina no... No, ella es funcionaria de carrera del MEIC.
es asesora de alguien del Ejecutivo, fue lo que dijeron. Mm. No fue la mejor calificada en el concurso. Esa es la sospecha número 1. Sospecha número 2. Para que entiendan, para que la gente entienda de dónde viene la calificación, a los aspirantes a ese cargo se les hace un examen por el cual obtienen una nota. Ella obtuvo la tercera mejor nota del examen. O sea, había otros 2 candidatos que sacaron mejor nota que ella. A eso es lo que se refiere con que quedó de tercera. Correcto. Después el Ejecutivo trató, hay que decirlo, trató de meter este nombramiento por golazo utilizando el periodo de Receso navideño. Receso. Y en la circunstancia de que no se había publicado en la Gaceta la ley que había aprobado la Asamblea Legislativa de octubre, Correcto. que suspendía esos plazos de ratificación de nombramiento. En periodo de receso. En periodo de tiene en receso. cuenta los feriados. O Correcto. sea, están todos los indicios de el Ejecutivo se movió para que esto pasara sin aprobación de la Asamblea Legislativa o por lo menos que quedara definitivamente ratificada. Después de que se rechaza el nombre, el 8 de enero, Lo que pasó fue que ese día que se discutió en el plenario, varios diputados, don Eliezer Feinsack y don José Pablo Cibaja de Nueva República, hicieron el comentario durante la discusión justificando el voto en contra, diciendo si la vuelven a mandar y ahora sí tenemos el tiempo de analizarlo, pues podemos reconsiderar, palabras más, palabras menos. No contaban con que la ley de no leyeron la ley antes de hacer sus comentarios y la ley de Procom de la Comisión para la Promoción de la Competencia señala expresamente que ante el rechazo de una propuesta del Ejecutivo, el Ejecutivo tiene que Consejo sustituir. de Gobierno debe presentar un nombre distinto. Entonces, el miércoles de esta semana, el expediente llega a la Comisión de Nombramientos, que estaba haciendo entrevistas para magistrados suplentes, si no me equivoco, o un candidato Llegaron 2. Y doña Alejandra Larios, que es la presidenta de la comisión, dice que antes de la sesión hizo una consulta por escrito al Departamento de Servicios Técnicos preguntando si este nombramiento era legal, dado es lo que señala la ley, y 2, cómo debía proceder en este caso. Y Servicios Técnicos, en conciso, le respondió, la ley dice que tienen que sustituirlo, no se puede tramitar, y si ustedes lo deciden tramitar, están abriendo, digamos, un medio portillo peligroso porque implica que tienen la posibilidad de designarla, lo que la ley no lo permite. Lo que se le un nombramiento. Entonces, por votación 5-2, votando en contra, el oficialismo y Carlos Andrés Robles del PUSC, quedó 5-2. Quedó 5-2. Continúa. El nombramiento quedó 5-2. La comisión de nombramiento rechazó tramitar ese expediente. Doña Pilar dijo que era una violación a los derechos de doña Yanina y obviamente todos los diputados lo recordaron. Esto es culpa del Ejecutivo por haber hecho el procedimiento mal desde un inicio. Son ustedes los que minaron la posibilidad de que esta señora pudiera estar en ese cargo, por más preparada que esté, por más atestados que tenga. Es culpa de ustedes, porque no te obligaron a votarlo en contra. Don Carlos Andrés Robles estaba de último. No sé por qué me porfías, yo vi esa sesión. Es que yo... Bueno, ahí no me acuerdo. Lo pusiste mal en la nota. La nota está mal. Lo puse a favor. Pero bueno, 5-2 quedó entonces. No lo puse todo. Entonces, el tema se llevó a jefaturas de fracción, donde obviamente están Pilar y Alejandra Larios también. Exacto. No porque doña Alejandra es subjefa, pero siempre va a las reuniones. Y entonces estaba discutiendo que qué iba a pasar con esto. Pilar insistía de que ella sí tenía el derecho de ser nombrada y se sacó un ornitorrinco jurídico que dijo no se rechazó la ratificación de su nombramiento, se rechazó el procedimiento, cosa que no es cierta. El rechazo es un rechazo. Se votó por el nombre y se rechazó. Hubo diputados que votaron a favor de ella, no votaron a favor del procedimiento, así que eso no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, quedaron de ver el tema en plenario. Si se vota que por rechazarla nuevamente. Correcto, el plenario tiene que conocer el tema. Ajá, y si no, por el contrario, si el plenario una mayoría vota que el tema se regrese a la comisión de nombramientos, pues tendrían que llamarla para entrevistarla. Ahora, no veo un escenario en el cual el plenario rechace la recomendación de archivar el expediente. Porque la ley es clara. La ley es clara y es expresa, digamos. O sea, la gimnasia... Eso nos podría meter en problemas con la OCDE. La gimnasia... Que fue la razón por la que se metió Zavala en la ley así. No metería en problemas. Pero la gimnasia legal que está tratando de hacer doña Pilar Cisneros nada más refleja una vez más su ignorancia o
Mala fe, o mala fe desconocimiento. al tratar de interpretar las leyes. Les toca presentar otro nombre, ya. Punto. Les rechazaron la propuesta por culpa de ustedes, asuman las consecuencias de su... Apechuguen lo que hicieron. Esto es, ¿cómo es que decís, Lucho? Un problema autoinfligido. En fin, Eso lo decís vos, pero entiendo lo que estás haciendo. pasemos al siguiente tema, que es el pleito por las platas de Habdeba. Recordemos que cuando se aprobó la concesión de APM Terminals del puerto de Moín. del puerto de Moín, se estableció que la empresa concesionaria, que es APM Terminals, debe darle a Habdeba un canon que paga para que solo puede ser utilizado, y la ley dice, solo se puede utilizar para proyectos De infraestructura y el desarrollo. y desarrollo en la provincia de Limón. Ese canon, creo que no se ha iniciado ningún proyecto. No sé, se han hecho varios, pero reparar calles, o sea, nada grande. El canon es un montón de plata. Es un montón de... Son más de 10 millones de dólares, se tiene ahorita. Un montón de plata, y el ejecutivo... Lo que pasa es que todos sabemos los corruptos que son las municipalidades de la provincia de Limón. Afirmaciones tuyas, no mías. Por favor. Pero bueno, el punto es... ¿Cuántas veces suspendió la Contraloría del alcalde de Limón anterior? Sí. El Poder Ejecutivo y una diputada del PLN presentaron un proyecto de ley, o sea, porque dos proyectos paralelos, el de... Sí, pero fue porque el del Ejecutivo venía mal en el nombre. Correcto. Pero bueno, el punto del proyecto es que a Habdeba la condenaron por no hacer un fondo que estaba en la convención colectiva. Yo lo explico. Dale. En 2006-2008, Habdeba aceptó en la convención colectiva que firmó con Sintrahab elevar el aporte que daba Habdeba al Fondo de Ahorro de los Trabajadores del 5% de las planillas al 8%. Según Habdeba, y eso fue lo que usaron de argumento en el juicio por el que perdieron, eso queda supeditado a que la ARECEP aprobara cargar ese gasto a las tarifas que pagan los usuarios de la terminal que tenía Habdeba en Limón. ARECEP lo rechazó. Entonces, técnicamente, Habdeba nunca reconoció, nunca depositó en ese fondo ese 3% de diferencia. Eso se eliminó hasta el 2016, que se renegoció la convención colectiva. Sin embargo, los ex trabajadores de Habdeba presentaron una demanda laboral, la cual ganaron y por la cual Habdeba, el Estado como tal, fue condenado a pagar más de, ¿qué fueron? 9.000 millones de colones. Pues más costas, intereses indexados. El problema son los intereses siempre. Ajá. Y entonces Habdeba, todos sabemos que está prácticamente en la quiebra y no tiene esa plata para pagarlo. Entonces le pidieron auxilio al gobierno y a la Asamblea Legislativa, y el Ejecutivo dijo, bueno, usemos la plata del canon. No todos los diputados de Limón están contentos con eso porque es una suma considerable de dinero y el canon se supone que es para proyectos de desarrollo de la provincia. Entonces, los diputados de Limón, de la Comisión Limón, presentaron una moción que decía, ok, está bien, usen la plata de ahí, pero Hacienda y Habdeba tienen que devolver esa plata al fondo en un plazo de 5 años. Y Hacienda y Habdeba y el oficialismo pegaron el brinco, y ese fue el pleito que hubo esta semana, el miércoles. Ya el jueves llegaron a un acuerdo preliminar en la reunión de jefaturas de fracción, y es que Hacienda y Habdeba dijeron, dejémoslo en 1/3. Cada uno de nosotros paga 1/3 y hay 1/3 que no va a definitivamente. El fondo cubre 1/3. El fondo cubre 1/3. Parece un acuerdo razonable. Parece razonable. Sí, porque en realidad, a ver, María Marta Carballo, diputada jefa de fracción del PUSC y diputada por Limón, le advirtió a Ada Acuña, que era la que estaba haciendo pleito por esto en el plenario el miércoles, doña Ada, tenemos los votos para que el Estado pague todo eso, el 100%. Yo soy la que está diciendo que debería pagar la mitad, así que mejor contrólese. Y al final se aprobó no se aprobó, esa moción todavía no se ha aprobado, quedó discutida, falta votarse, pero habrá que ver entonces si se llega a ese acuerdo, si los diputados aprueban que sea 1/3 cada parte y entonces el fondo no va a recuperar como 3.000 millones de colones, un poquito más. Correcto. Ese es el tema con eso. Habdeba sigue dándonos dolores de cabeza. Seguimos pagando las facturas de Habdeba. Uh-huh. En fin. Bueno. Que además recientemente se aprobó una ley para que Habdeba no tenga que devolverle al Estado los 38.000 millones de colones que costó su reestructuración.
38.000 millones. No recordaba ese dato. Pasemos al último tema, y es la conferencia de prensa del jueves, no la del miércoles, la del jueves. Ok. La del jueves fue la de las renuncias, María M., de jerarcas. El jueves el presidente de la República hizo una conferencia de prensa, como escribió Diego en el reporte, para anunciar la renuncia de 4 de sus fichas estrellas y un completo desconocido. Renunciaron en conjunto la ministra de Educación, Ana Catarina Miola, la ministra de Planificación, Laura Fernández Delgado, el jerarca del MOP, Mauricio Batallo Tarola, el ministro de Economía, Comercio y Industria y Comercio, Francisco Gamboa, no sé el segundo apellido, y el presidente ejecutivo del INDERO. Osvaldo Artavia, ese es el completo desconocido. Solo lo conoce la Procuraduría. Porque lo va a demandar. Exacto. En fin, el tema es que las renuncias se dan en contexto electoral porque hoy vence el plazo que tienen todos los... Hoy, 31 de enero. Todos los jerarcas con prohibición no. Todos los jerarcas que desean aspirar a la presidencia de la República O a la vicepresidencia. o a la vicepresidencia deben haber presentado su renuncia para hoy antes de medianoche para poder aspirar, para poder ser precandidatos básicamente o candidatos con cualquier partido. Entonces, el escenario fue claramente no político electoral, pero bueno, hasta había un video de sus mejores momentos, lo cual siento pena por el pobre productor audiovisual que le tocó ir a buscar los mejores momentos de estas personas. Estoy seguro que tienen uno de todos. De todos, ¿qué? De cada jerarca. Que vaya saliendo. Sí, es probable. Hay muchos que han salido por la puerta de atrás. Saludos a Luis Amador. En fin, pero bueno, a raíz de la puesta en escena que se hizo, el diputado del Frente Amplio y jefe de fracción, don Antonio Ortega, que hasta en el año pasado. Ese fue el primer año. Ya, encima. Sí, porque el segundo año fue Sofía. Correcto. El diputado Antonio Ortega hizo un video señalando que esto era claramente beligerancia política y que presentaba una denuncia ante el Tribunal Supremo de Elecciones y la Contraloría General de la República. La pregunta es, Lucho, ¿es o no es beligerancia política? Antes de que me respondas eso, No. no me deja crear emoción. Lucho, ¿qué es beligerancia política según nuestra legislación y la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Elecciones? Yo creí que era vos el que tenías eso más claro, no yo. Pero es que estoy introduciendo el tema. Debiste haberlo hecho la inversa, pero bueno. Vamos a ver, aquí hay que aclarar un tema, digamos, de contexto de por qué es tan escandaloso lo que Chávez hace, pero al mismo tiempo no viola la literalidad de la ley. Y recordemos en todo caso que el Tribunal Supremo de Elecciones es muy quisquilloso, que en materia de prohibiciones las hace muy restrictivas, ¿verdad? No. O sea, la restricción tiene que ser expresa. Exacto. No hay margen de interpretación. Todo lo se interpreta a favor del ejercicio de las libertades, ya sean electorales o... Pero no me dejas de terminar. La razón por la que esto escandaliza es porque históricamente ningún presidente, o sea, históricamente todos los presidentes hacen prácticamente un voto de silencio en el último año de su gobierno. Que a la postre eso les termina por lo general perjudicando, porque no pueden hacer, no solían decir nada. Correcto. No hacían conferencias, no hacían anuncios, mantenían un bajo perfil. La campaña política, yo no puedo estar ahí, no estoy ahí, no voy a beneficiar a mi partido, me quedo callado. Mientras Chávez lleva 3 años haciendo campaña para el 26. Exactamente. Ahora bien, lo que pasa es que eso podría decirse porque, pero eso es problema de ellos que no lo hicieron. Yo creo que era un tema de no testear los límites. A este gobierno le encanta respeto a la investidura. A este gobierno le encanta testear los límites de la institucionalidad. ¿Beligerancia política qué es? Por ejemplo, ir a la asamblea de un partido político. Actividades partidarias oficiales. Decir expresamente, costarricenses, vayan a votar por el partido de Perico Los Palotes. Siempre liberacionista, Lucho. Continúa. Ese tipo de cosas. Exacto. Algo que haga... Voten por X candidato. Algo que haga mención expresa de apoyen a tal candidato, persona, partido. Exacto. O visiblemente insignias partidarias. Como que anda en su carro personal con un sticker de... O que su casa tenga una bandera de un partido político. Ajá. El presidente, los vicepresidentes, los ministros, los presidentes ejecutivos, los magistrados de los 2 tribunales, la Contraloría, la Defensoría y la Procuraduría, todos están sujetos a esa misma prohibición. Todo el Poder Judicial. El único derecho político electoral que tienen es ir a votar el día de las elecciones. Y todo el Poder Judicial. Y todos los funcionarios del Poder Judicial tienen prohibición política. Cierto.
Pero eso es por la ley orgánica del Poder Judicial, Sí, pero no por la del tribunal. sí, pues, la tienen, digamos. Sí, pues que se me olvida precisamente por eso. En fin, eso es beligerancia. Entonces, como Chávez no está haciendo explícitamente eso, Correcto. no está incurriendo en beligerancia. El Tribunal Supremo de Elecciones tendría que, a la luz de las circunstancias históricas que vivimos, lo cual en todo caso se vería mal, porque mira, vos tenías esta jurisprudencia de toda la vida ¿por qué? y ahora la cambias por Chávez. O sea, sí, pero es que es de nuevo. Paréntesis, ¿por qué jurisprudencia? Bueno, porque a Oscar Arias se le acusó de beligerancia en varias ocasiones. A Laura Chinchilla la denunciaron por andar una camisa verde un día. Correcto. Beligerancia en varias ocasiones porque haber dicho o referido a la candidatura de Laura Chinchilla, pero él no dijo voten por ella, dijo me emociona o es uno de mis sueños ser sucedido por una mujer presidenta, no sé qué. Bueno, lo denunciaron y el tribunal en ese momento aclaró que tiene que ser concreto, o sea, no hay las aseveraciones de carácter hipotético o ambiguas que no vislumbren voluntad firme de apoyo debido a una decidido a una candidatura o partido político específico, no entran dentro de beligerancia. Ahora, lo que señalaba Diego en el reporte, y yo respaldo con todas las palabras, Es que la Asamblea es la que tiene que si ustedes están hartos de que Chávez hagan esto, ¿por qué no cambiaron la ley hace años? O sea, y es que ya podemos hablar de años, digamos. Sí. Que Chávez lleva por lo menos 2 años, digamos, no vi campaña, o sea, no es que no vi campaña, pero no fue tan expresa una campaña en el 2020, en el primer año de gobierno, pero ya a partir del segundo, cuando se dio cuenta que no podía hacer nada por incompetente y porque hay pesos y contrapesos en este país, él está en campaña abierta política. Así es. Ahora, lo único que podría eventualmente, pero es que, a ver, en este momento ni siquiera tienen un partido político, no han oficializado una candidatura, es imposible que caiga dentro de lo que se especifica como beligerancia política. Lo único que podría pasar, pero ni siquiera creo que llegue a entrar, es que el partido político chavista inscriba como símbolo suyo el jaguar, y entonces el uso del diseño del jaguar tendría que ser el mismo que el que usa el presidente y deberían en ese momento tener que dejar de usarlo. Pero nada de lo que hicieron antes con ese jaguar entraría porque no existe como tal. Correcto. Igual creo que no hay ningún partido político inscrito en este momento que tenga un jaguar como símbolo en su bandera oficialmente inscrita hasta donde conozco. En fin, no hay. Dejen de quejarse. A ver, es que sí, Chávez es nefasto. Sí, quiere una constituyente para hacer para primero regresar al poder lo antes posible, expresamente dicho por su abogado suspendido, no me acuerdo su nombre. Ya hoy publicó que hoy lo reinstalaron. No, salvada. Tiene varias denuncias pendientes porque desde que salió de esa se le acumularon varias. Quiere una constituyente para destruir los pesos y contrapesos y poder hacer lo que le da la gana. Eso es evidente y él lo ha dicho abiertamente. No es un secreto para nadie, pero los partidos políticos tienen que dejar de culpar a Chávez por absolutamente todo y hacer lo que pueden hacer estando en la Asamblea Legislativa. En lugar de haber presentado el ridículo proyecto para inhabilitarlo por violencia política, debieron haber reformado el tema de la beligerancia. Y de paso meterse ellos. Correcto, pero tienen una comisión de reformas electorales que está más preocupada por que las municipales se vuelvan a juntar con las nacionales para poder usar el músculo político de las bases locales, o que los reconteos se hagan en casos de márgenes pequeños. Todos proyectos que el Tribunal Supremo de Elecciones ha dicho, se ha objetado porque esto es materialmente imposible con las condiciones que tenemos actualmente. Pero bueno, es que esas son las prioridades de esta asamblea y después se quejan de que Chávez haga lo que le da la gana y porque la ley que ustedes aprobaron y no cambiaron se lo permite. Y ya muy tarde, ya no se puede cambiar el código electoral. Sí, el tribunal no está de acuerdo. No, digo, pero, o sea, más allá de eso, la campaña ya está encima. Cualquier proyecto... Sí, ya lo hizo, ya el daño lo hizo. Exacto. Ya para que la campaña empezó hace 2 años y ustedes no se han dado cuenta. En fin, Lucho, deja de emocionarte tanto. Pero bueno, sí, a ver, yo creo que los partidos políticos, no se han dado cuenta en lo que se está jugando y 2, no han asumido la responsabilidad que tienen en todo esto. Todos, incluso el Frente Amplio. ¿Acaso el Frente Amplio en segunda ronda salió a apoyar a votar en contra de Chávez? Dejaron al libre albedrío
que las personas decidieran si votaban por Chávez o Figueres. Claro, porque como las acusaciones de Chávez eran nada más de acoso a mujeres y en el Frente Amplio tienen un historial de esconder esas cosas, no les importó. Eso es. Todos los partidos políticos tienen la responsabilidad de que Chávez sea presidente en este momento y no se han dado cuenta de eso. Y siguen insistiendo en culparlo sin cambiar las cosas que realmente pueden cambiar, que es, por ejemplo, la legislación en este tema. Y sus prioridades están en cuáles son las desafectaciones que le damos a mis municipalidades y mis nichos políticos y demás. Y ahí sigue Lelio Borges de diputado. Y nadie dice nada. ¿Terminaste? Ya, terminé. Muy bien. Siguiente tema. Pasemos al siguiente tema, que es la sección favorita del público. Pregúntele a Lucho. Esta semana tenemos... Ayer dijiste que era... La semana pasada dijiste que era... algo de Pilar Cisneros, fue. No, tu sección favorita es decir, señalarle ignorancia. Estimados oyentes, por lo general, May proyecta en mí las cosas que son de él. Yo no proyecto en nadie nada. A Lucho le gusta la sección de quejémonos de Pilar Cisneros. Pero bueno, las preguntas del público. Les recordamos que pueden dejar sus comentarios en los comentarios de YouTube, de Spotify o enviarlas al correo may@delfino.cr. La primer pregunta de esta semana es de Roberto Sánchez, que nos pregunta: ahora que al presidente se le están acabando los culpables, ¿cuántos proyectos tiene esperando su firma? Y de estos, ¿cuántas son cosas que solucionarían sus quejas? La respuesta a lo último, yo estoy seguro que es ninguna. La respuesta a lo primero es no tenemos el dato. ¿Por qué? Porque el proceso de firma lo lleva un departamento en Casa Presidencial que se llama Leyes y Decretos. Correcto. No es la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa pone el número del decreto ley, lo manda a Casa Presidencial lo estudia, si lo firman lo vetan, y eso es una estadística que habría que pedirles a ellos. Lo que podemos decir son cuáles proyectos de ley que se han aprobado en segundo debate no se han publicado en la Gaceta, que ese dato todavía no lo tenemos. Tengo que poner al día esa base de datos, pero aún hay leyes, yo estoy seguro que el periodo constitucional anterior que no se han publicado. Se olvidan. No, pero no quedan tantas. O sea, la última vez que... No, hay un par. Y eran como tonteras, o sea... Sí, pero igual, o sea... O sea, chayote bien chayote. Pero igual, un tema de por qué no se ha publicado. Digamos, ni siquiera en eso avanzaron en la Asamblea. Doña Vanessa Castro presentó una reforma para establecer un plazo para que tenga el presidente para firmar una ley después de que no la veta. Recordemos, el presidente tiene 10 días hábiles para recibirla, para vetarla. Después de ese plazo tiene toda la vida para firmarla. Pero es que ahí eso abre otro escenario. ¿Qué pasa si la firma pero no la mandan a publicar? Ya les falta administrativo. Les falta agregar eso. Sí, pero bueno. ¿Ese proyecto se presentó? ¿No avanzó? No avanzó. ¿No avanzó? Ay, dame paz. Pasemos a la siguiente pregunta. Andrejos pregunta, bueno, tiene una idea. Trabajar con inteligencia artificial y sin la ley para que se pueda hacer un mini abogado que resuelva preguntas sencillas en temas legales. La primera pregunta es una buena idea. La segunda pregunta es si el Sinalevi da para tanto. La tercera pregunta es a quién le pago para que me redacte el proyecto de ley. Páguele a Lucho. 2. No. Sí. Páguele. Continúa. Es una buena idea. No voy a responder si es una buena o una mala idea. Lo que voy a decir es por qué puede ser que no funcione. Okay. La ley no es un tema la ley no es un tema de la literalidad, lamentablemente. No solo de la... Recuerden que hay un dicho que dice donde hay 2 abogados hay 3 opiniones. Y es porque la ley se interpreta, se complementa, etcétera, etcétera. O sea, es toda una técnica que es muy difícil usarlo solo con el Sinalevi, porque el Sinalevi solo tiene las leyes, la literalidad de las leyes. No tiene la ley habría que complementarla con la jurisprudencia del Poder Judicial. Y según estábamos viendo, el Poder Judicial tiene prohibido usar la inteligencia artificial en sus bases de datos. Para replicar sus bases de datos. Entonces, es muy complicado porque dice, la ley, eso pasa todos los días. Uno dice, pero yo voy a ir a reclamar esto porque la ley dice esto. Y el juez le dice, sí, pero no, porque en la práctica es diferente, ¿verdad? Entonces es muy complicado. Okay. Los número 2, ¿el Sinalevi da para tanto? No. O sea, ustedes ven el Sinalevi y es ridículo. Ahora, yo creo que... O sea, el hecho de que esa página, esa base de datos, esa página de internet se haya hecho con un préstamo internacional es motivo suficiente para mí para prenderle fuego a este país. Es una vergüenza. El incendiario soy yo. Es una vergüenza. Es una vergüenza que esa cochinada. Es bien. O sea, yo entiendo que es vieja, pero... Bien lenteja.
pero putica, es una cosa lamentable. ¿A quién le pago para que me redacte el proyecto de ley? No creo que eso necesite un proyecto de ley, eso puede hacerse, podría plantearse hasta como un proyecto de grabación de, no sé, un estudiante de programación o un estudiante de derecho, pero no merita un proyecto de ley. Y que si ya sos diputada a la semana, no entendí eso, pero la respuesta no. Que si su propuesta es tan buena como para que sea considerado diputada a la semana. No. Entraría en la sección de malas ideas de la semana, lo sé. Ya la calificaste. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Saben qué pasó con el expediente 20.941? Ese proyecto es ley de la República. ¿Ley número? Lo tenía y lo cerré. Mientras lo busco de nuevo, decime cómo se llamaba el nombre del expediente y el nombre. 20.941, modificación de varias leyes para el reconocimiento de derechos a madres y padres de crianza. Ese proyecto es de don José María Villalta y es la ley número 10.166. Correcto. Entonces ya está vigente. De hecho, te voy a decir cuándo se publicó. Se publicó el 30. Lo firmó el Poder Ejecutivo el 30 de marzo del 2022, rige desde el 5 de noviembre de 2022. Ok, hace rato ya, 2 años. Y ya de hecho ¿ya fue reformada? No, reformó 4 leyes, pero no se reformó. Pasemos a la siguiente pregunta, que es de Esteban Noguera y dice, con las pensiones, ¿el presidente recibe la pensión sin importar la edad? Sí. ¿Sale de presidente y tiene derechos? Sí. ¿Pasa igual con los diputados o otros puestos de gobierno? No, los diputados no tienen pensión desde los años 90. A todo esto, el proyecto del Frente Amplio podría eliminar al régimen de diputados podría ya está eliminado. Para los que están, el mismo artículo del 102 de la OIT que dice que se puede suspender la pensión no contributiva, se podría aplicar a la de diputados. No diría que antes de principio sí. Ahí se las dejo. ¿Cuántos quedan? No sé cuántos quedan en ese régimen. Pero bueno, y dice Carlos Alvarado de tener 40, 50 años, por ejemplo. Sí, pero don Carlos Alvarado no está cobrando la pensión, porque ya lo mencionamos la semana pasada, cuando el Ministerio de Trabajo, la Dirección de Pensiones, le mandó a decir, ¿qué me dice, Charlie? ¿A qué cuenta bancaria le deposito? Los dejó en visto. Y no sabemos dónde esa plata está ahí. Esa plata está ahí guardada. Guardada, probablemente. En fin, la consulta de Viviana Vega. ¿Puede un diputado o diputada en ejercicio participar en una campaña política? Sí. Haciendo proselitismo, formando parte directa de un comando de campaña. Sí. En realidad eso es cuestionable. ¿Sabes por qué? Porque la ley le prohíbe a los funcionarios públicos en su generalidad dedicar su tiempo laboral a hacer discusiones político-electorales. Y los diputados son funcionarios públicos. No son funcionarios públicos. Lo que pasa es que está el tema de que no son responsables por las varas que dicen. Exacto, y no solo eso, no tienen horario real. Pero igual son funcionarios públicos. Sí, pero... Ya esta discusión la hemos tenido N cantidad de veces. Hasta me peleé con el hermano de una ex amiga sobre este tema. Son funcionarios con irresponsabilidad parlamentaria. Pueden decir lo que quieran, incluyendo temas de campaña. Claro, pero eso no es tanto un tema de decir, es un tema de hacer. Sí, pero... O sea, una jefa de campaña, por ejemplo. Pueden hacerlo. Ahora, el tema es cuántos lo... A ver, los diputados pueden hasta ser candidatos. Voy a buscarlo. Pueden ser candidatos. Sí. No tienen que renunciar a su cargo como diputado para ser candidato. Fabricio fue candidato hasta siendo diputado y renunció para segunda ronda. Sí, pero... Y entró la nefasta aquella, ¿cómo se llama? Gloria. Ay, sí, qué horror, qué espanto. La que se hizo pasar por ciega en San Carlos para colarse en una reunión. Exacto, que mi mamá le quitó la gorra. Bueno, ya contaste la anécdota. Un saludo a la mamá de May, que fue la que desenmascaró a esa impresentable, por no usar otro adjetivo. Déjame terminar. Voy a buscar si hay jurisprudencia sobre eso. Si no, creo que yo voy a mandar una solicitud de opinión consultiva al Tribunal Supremo de Elecciones de si esa norma que prohíbe a los funcionarios públicos en su generalidad dedicarse a cuestiones político-electorales en su horario de trabajo. Bueno, ellos no tienen horario de trabajo. Durante la jornada. Lo que debería pasar es que no les paguen las dietas por los días que no van. Lo que pasa es que siguen yendo, firmando y se van. Saludos a Pedro Muñoz. Voy a revisar eso más a fondo. Bajo nuestra legislación actual, yo digo que
Sí pueden, porque además no tienen Que esa es posición. probable que May tenga razón por la elemental razón de que esa ley la hicieron los diputados y obviamente los diputados no se quedan. Correcto. Y tenemos una última pregunta que nos reclamaron que no contestamos hace años y estaba esperando respuesta. Dice que la mayoría de gente trabaja entra a las 7 o 8, sale a las 4 y 5, dichosos ellos, que trabajan tan pocas horas. Por la posición geográfica del país, muchas veces al salir del trabajo, inmediatamente después ya está de noche. ¿En qué parte del ordenamiento jurídico se regula esto? ¿Ya ha habido iniciativas para cambiarlo? Me gustaría movernos al UTC-5, que es como ponemos hace una hora atrás. O sea, moverse permanentemente, no que haya cambio de horario. Lucho. El problema es que el problema es que eso que él menciona solo ocurre la mitad del año. O sea, pues, ahorita no, digamos, ahorita no. Exacto, entonces no va a solucionar el problema que él menciona porque aquí tendríamos que tener el horario de verano. Lo que pasa es que eso es súper inconveniente y es súper molesto para la gente. Perdón. Pero entonces, no está hablando de horario verano, está hablando de yo sé que no, pero lo que él dice, o sea, a movernos permanentemente no va a solucionar el problema que él dice de que un día que alguien sale a las 5 de la tarde ya es de noche, porque en el momento en el que eso pasa actualmente, va a pasar igual si estamos una hora detrás. Es exactamente lo mismo. Nunca anochece a las 4, Lucho. Yo no he dicho que a las 4, dije que a las 5. Nunca anochece a las 5. Hacer ese cambio no lo soluciona. Ok. Simplemente va a mover el problema del mes. Va a mover el problema a la mañana, de que la gente va a empezar a trabajar a oscuras. Como los pobres chiquitos que nos levantábamos a las 5 de la mañana para ir a la escuela y estaba de noche. No sé de qué estás hablando. No. Sí. Es que el privilegio andante aquí a la izquierda mía, ¿verdad? En fin, esas son todas las preguntas por esta semana. Recuerden que nos pueden dejar sus consultas en los comentarios en YouTube, en los comentarios en Spotify o enviarlas al correo my@delfino.cr. La última sección de esta semana es las mejores y peores propuestas. Sobre la peor propuesta no podemos hablar. Claramente nos referimos al anuncio del Poder Ejecutivo de aumentar las penas por aborto. No podemos hablar al respecto porque ese proyecto, a pesar de que se anunció el miércoles, al momento en que empezamos a grabar este programa todavía no había sido presentado. Y en este momento, al ser las 2:11 de la tarde, no se ha presentado. Entonces eso no cuenta como mala propuesta. Sin embargo, está la nota de Alonso sobre este tema donde explica la variación en las penas según lo que anunció el Poder Ejecutivo, porque un comunicado de prensa. No hemos tenido acceso al texto porque no ha sido presentado. Las propuestas que sí fueron presentadas esta semana se pusieron prolíficos. Para todas dichas. En realidad no estuvieron tan terribles porque eran un montón de chayotes, muchas desafectaciones y demás. El único proyecto relevante, aparte del presentado por don Jonathan Acuña de eliminar las pensiones, es una propuesta del Poder Ejecutivo que es una reforma a la ley de DESAF y FODESAF. Cambia varios criterios, establece el SINERUVE como único sistema para la selección y registro de beneficiarios e incorpora el SUPRES como para centralizar los pagos. No la leí a fondo, pero me parece que son cambios cosméticos. O sea, son cambios importantes, pero no sobre el fondo de la política pública. Lo otro que hace ese proyecto es que FODESAF, con la DESAP, que es la que maneja el FODESAP, que es el fondo, tiene múltiples proyectos que ejecutan diferentes entidades que tienen una variación significativa en su eficiencia en la ejecución. El proyecto permite que no requiera aprobación legislativa para que FODESAP pase recursos de un proyecto, de un programa a otro, para poder mejorar la ejecución de los recursos, lo cual a mí me parece una buena idea. El otro proyecto, Lucho, de este no te comenté, pero a ver qué te parece. Yonder Salas presentó un proyecto de ley para que la Policía Profesional de Migración y Extranjería pueda aplicar notificaciones judiciales al momento de entrada y salida del país. O sea, que el sistema le diga, usted queda oficialmente notificado cuando usted entra o sale del país y tiene notificaciones pendientes. Prefiero el que presentó David Segura. ¿Qué era? ¿El de correo electrónico? Sí. Pero esas son todas las propuestas. ¿Todo lo demás fueron chayotes o ya lo comentamos? Prefiero el de David Segura.
cosas que ustedes creyeron que nunca iban a escuchar decir. David Segura retuiteó el tweet donde publicábamos sobre el proyecto. Oh, wow. Exacto. Estamos en buenos términos. No. En fin, eso ahora sí es todo por esta semana. Esperamos que todas y todos estén muy bien y nos escuchamos o nos vemos la próxima. Delfino.cr presentó Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.